Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos, estimadas señoritas. Bueno, pues reciban el saludo de nuestra institución, también quien les saluda es el profesor Carlos Pachas. En esta oportunidad vamos a desarrollar una semana más del curso de trigonometría. Ya, vamos entonces a compartir el PPT, ya, para poder nos corresponde ver la semana 28. Ya, el tema es resolución de triángulos oblicuángulos, ¿sí? Que corresponde a desarrollar, pues, muchachos, el siguiente temario. A ver, vamos a ver el temario como punto 1, los objetivos, como punto 2, introducción al tema, como punto 3, teorema de senos, como punto 4, ejemplos y aplicaciones, como punto 5, ejercicios, y luego también tenemos resolución de la práctica dirigida, ¿ya? A ver, entonces dentro de los objetivos tenemos conocer el teorema de senos para calcular los lados y ángulos de cualquier triángulo, especialmente los triángulos oblicuángulos. El otro objetivo es aplicar los conocimientos de los teoremas de resolución de triángulos oblicuángulos a los ejercicios, aplicaciones y preguntas tipo examen de admisión. ¿Ya? Entonces, repito, el objetivo 1 es conocer el teorema de senos para calcular los lados y ángulos de cualquier triángulo, especialmente los triángulos oblicuángulos. El objetivo 2 es aplicar los conocimientos de los teoremas de resolución de triángulos oblicuángulos a los ejercicios, aplicaciones y preguntas tipo examen de admisión. A ver, entonces este tema ¿de qué trata? Bueno, este tema trata pues de poder resolver un triángulo, ¿es cierto? Un triángulo cualquiera, ya un triángulo cualquiera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo, ¿ya? Por acá voy a tener entonces, por decir, ¿no? El ángulo A. Por acá tengo el vértice B, tengo el ángulo B, tenemos el vértice C y tengo el ángulo C. Entonces aquí está el lado A, aquí está el lado B y aquí está el lado C, ¿ya? Bueno, entonces vamos a, digamos, estudiar los teoremas para poder resolver este triángulo. O sea, para poder encontrar los elementos de ese triángulo, que son los lados, A, B y C, A, B y C, y también son los ángulos, ¿no? Los ángulos, ya que son también en este caso A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, ¿ya? De eso se trata entonces la clase de esta semana, estimados alumnos y alumnas, ¿ya? Y para ello es que vamos a usar el teorema que hemos mencionado, que viene a ser el teorema de senos, ¿ya? A ver, entonces, muchachos, pasamos a continuar viendo el PPT, ¿ya? El PPT dice así. Por acá tenemos un pequeño video, ¿no? Un pequeño video, presten atención, por favor, a este pequeño video antes de iniciar la sesión, ¿ya? A ver, entonces, el video trata de el origami. No sé si ustedes habrán escuchado, habrán visto. Ya, el origami es un arte milenario que nos muestra el uso de las matemáticas, para ser exactos, la geometría. Conocer sus lados y ángulo de un triángulo es de vital importancia para poder llevar a cabo estas maravillosas construcciones que hoy en día llegan al espacio dentro de naves espaciales. A ver, vamos entonces a visualizar. Espero que les haya gustado este videito. Como ustedes pueden visualizar, para poder hacer la construcción de una figura, ¿no es cierto?, un objeto, a través del origami estamos viendo constantemente los triángulos, ¿no? Para formar cada figura está dentro de ello varios triángulos. Ya, muchachos, bueno, entonces de ahí la importancia, ¿no?, del triángulo, dentro de las muchas aplicaciones más que hay pues en la vida real de los triángulos, de ahí su importancia pues de estudiarlo, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces, eh, a ver, aquí vamos a ver el teorema de senos. ¿Qué dice el teorema de senos en un triángulo? Miren, el teorema de senos dice así, ya mira, en todo triángulo, ¿es cierto? En todo triángulo ABC, siempre pasa por sus vértices una circunferencia. Siempre, por el vértice A, por el vértice C, ¿no es cierto? B y C, siempre pasa una circunferencia, ¿de acuerdo? En este caso de centro O. Bueno, aquí tengo el ángulo A, el vértice A, el ángulo A, este lado es el lado A. Por acá tengo el ángulo B, el vértice B, acá tengo el lado B. Si acá tenemos el C y al lado opuesto sería el lado C, ¿ya? Entonces, por acá vamos a ver
muchachos, señoritas, vamos a ver lo siguiente. Miren, si acá tenemos el centro de la circunferencia y por acá tenemos el ángulo A, ¿de cierto? Mira, el lado que se opone, este arco sería el doble, ¿no? Si él es A, él es el doble de A. Eso lo sabemos por geometría, ¿ya? Y acá tenemos el centro de la circunferencia, ¿no? El centro de la circunferencia es el punto O. Desde O hasta B es el radio, R mayúscula. Desde O hasta C también es el radio, R mayúscula, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, mira, como este triángulo que está aquí sombreado, ¿no? Este triángulo de acá, veo que es isósceles, RR, ¿ya? Y también puedo trazar la altura. Al trazar la altura cae en el punto medio, va a caer en el punto medio. Mira, y además, si el arco es 2A, el ángulo es 2A, el ángulo central es 2A, y cada angulito será A y A, ¿es cierto? Cada angulito será A y A porque el triángulo es isósceles, al trazar la altura, esa altura también es bisectriz, ¿cierto? Bien, entonces, en este triángulo, si él es R y él es A, este ladito será R seno de A. Lo mismo aquí, si él es R y el ángulo es A, este ladito será R seno de A también. Y de ahí que puedo deducir que todo este lado, que es el lado A minúscula, es la suma de R seno de A más R seno de A, ¿cierto? Entonces, del gráfico observamos que el lado A es 2R seno de A, ¿ya? 2R seno de A. De forma análoga, de forma similar, vamos a poder, se va a poder demostrar para el lado B, ¿no? Para el lado B y también para el lado C. Entonces, mira, de forma similar vamos a encontrar que el lado B es 2R seno de B y también el lado C va a ser igual a 2R seno de C, ¿ya? A ver, miren, ¿qué hicimos? A ver, atención, el ángulo es A, este arco sería 2A. Si este arco es 2A, el ángulo central también es 2A, pero como él es R, puedo trazar la altura. Al trazar la altura también es bisectriz, entonces él será A y él también será A. Si él es R y el ángulo es A, este ladito será R seno de A. Si el lado es R y el ángulo es A, este lado será R seno de A. Por lo tanto, este lado A va a ser igual a la suma de ellos dos, ¿no? A es 2 R seno de A más R seno de A, que es 2R seno de A. De forma similar, vamos a encontrar para el lado B, que será 2R seno de B, y de forma similar vamos a encontrar para C, que será 2R seno de C, ¿ya? Pero de aquí, miren, por ejemplo, si A es 2R seno de A, el seno de A puede pasar a dividir. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que 2R, ¿a qué va a ser igual? A entre el seno de A, ¿sí o no? 2R es A entre el seno de A, ¿ya? Bien, ¿qué más? Ahora, de esta relación de que B es 2R seno de B, entonces dejo a 2R y el B seno de B pasamos a dividir y 2R será B entre el seno de B, ¿sí o no? Y de la misma manera para el lado C, ¿no? C es 2R seno de C, entonces dejamos 2R y el seno de C pasa a dividir, entonces vamos a encontrar que 2R es C entre el seno de C, ¿ya? Mira, igualando ahora 2R, 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 igualo aquí, A entre el seno de A va a ser igual a ¿quién? A B entre el seno de B, y él va a ser igual a C entre el seno de C. ¿Cierto? Ellos son iguales, pero iguales a quién también? A 2R, ¿sí o no? Entonces, todos ellos van a ser iguales. A entre el seno de A va a ser igual a B entre el seno de B, y él va a ser igual a C entre el seno de C, y todo va a ser igual a ¿quién? A 2R. Ya, este es el famoso teorema de senos. Este es el famosísimo teorema de senos que ayuda a resolver el triángulo, o sea que nos va a ayudar a encontrar los lados, a encontrar los ángulos. Para ello, para poder nosotros encontrar esos lados y ángulos, claro, obvio, ¿no? Obviamente, necesitamos de lados y de ángulos como datos, ¿no? Algunos lados, algunos ángulos como datos. Muy bien, entonces, jovencitos, así sería. Aquí tenemos 3 ejercicios para poder trabajar. Por ejemplo, aquí nos piden hallar el valor de X, ya en este triángulo. En este triángulo tengo el ángulo 30, el ángulo 45, este lado vale 8 y me piden hallar el lado X. Aquí también, ¿no? Nos piden, mira, tengo este lado 3, este lado 4, este ángulo es 2X y este ángulo es X. Y nos piden el coseno de X. Y por acá, miren, en un triángulo ABC nos piden simplificar esta relación. Seno de B menos 2 seno de C sobre seno de B más seno de C más 3C sobre B más C. ¿Ya? A ver, ¿a qué será igual entonces cada uno de esos ejercicios? A ver, por ejemplo, aquí, en el primer ejercicio,
A ver, vamos a aplicar el teorema de senos. Mira, ¿qué habíamos visto en el teorema de senos? Que el lado, ¿no es cierto? El lado, ya mira, a ver, vamos a retroceder acá, mira. Este lado A, entre el seno de su ángulo que se opone, ¿no? A, entre el seno del ángulo que se opone, ¿cierto? O sea, A entre el seno de A es igual a este lado B entre el seno de B. B entre el seno de B, ¿es cierto? B, el ángulo B es el ángulo que se opone a este lado. Y eso es igual a C entre el seno de C, ¿no? Entre el seno de C, ¿ya? Eso vamos a aplicar entonces aquí, mira. 8 es entre el seno de 45, es igual a X entre el seno de 30, ¿es cierto? Ya, X entre el seno de 30 es igual a 8 entre el seno de 45, ¿ya? Bueno, de aquí seno de 30 pasa a multiplicar y vamos a encontrar X, ¿cierto? O multiplicamos en aspa, ¿no? X por el seno de 45 va a ser igual a 8 por el seno de 30. ¿Y ahí cuánto es el seno de 45? 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto es el seno de 30? 1/2. Reemplazamos. Bueno, este raíz de 2 que está en el denominador pasa a multiplicar arriba, ¿no? Bueno, y aquí 8 entre 2 sería 4, ¿no? 8 por 1/2 es 4. El raíz de 2 que está abajo pasa a multiplicar. Entonces, X va a ser igual a 4 raíz de 2. 4 raíz de 2, ¿ya? Así sería la solución de este ejercicio. Ahora, veamos el otro ejercicio. Veamos el otro ejercicio. A ver, entonces también se debe cumplir que este lado 3 entre el seno de X debe ser igual a este lado 4 entre el seno de 2X. ¿Sí o no? A ver, entonces decimos 4 entre el seno de 2X va a ser igual a 3 entre el seno de X, ¿ya? 4 entre el seno de 2X es igual a 3 entre el seno de X. Jovencitos, para este tema es importante recordar las identidades, es importantísimo recordar las identidades trigonométricas. Ya, mira, por ejemplo, aquí al multiplicar en aspa, vamos a tener 4 por el seno de X, que va a ser igual a 3 por el seno de 2X. ¿Es cierto? Multiplicando en aspa. Ya, pero el seno de 2X, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan o no? El seno de 2X es 2 seno de X por coseno de X. ¿Sí o no? Profesor, pero el seno de 2X es 2 seno de X por coseno de X. Ya ello según la identidad del ángulo doble. ¿Es cierto? Bueno, aquí entonces seno de X y seno de X se van a cancelar. ¿Cierto? Se cancela seno de X con seno de X. ¿Y qué es lo que nos queda simplemente? A ver, mira, calculo seno de X con seno de X. También calculo, a ver, aquí 4 entre 2 me va a dar 2, ¿no? Entonces, en el primer miembro solamente queda 2 y en el segundo miembro queda 3 coseno de X. El 3 pasa a dividir, ¿no? El 3 pasa a dividir. Ya, el 3 pasa a dividir y nos va a quedar 2 tercios, ¿no? Coseno de X va a ser igual a 2 tercios. ¿Ve? Así nos sale entonces el ejercicio B. Así, coseno de X es igual a 2 tercios. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en un triángulo ABC, simplificar. Seno de B menos 2 seno de C sobre seno de B más seno de C más 3C sobre B más C. Ya, este de aquí nos están pidiendo. A ver. Nos piden calcular digamos, nos piden simplificar estas dos fracciones. ¿Ya? A ver, hay que recordar entonces de que el lado B es 2R seno de B y el lado C es 2R seno de C. Hay que recordar ello, ¿ya? Entonces, mira, de aquí, ¿qué es lo que se podría hacer? A ver, mira, el seno de B, de aquí puedo despejar el seno de B, es B sobre 2R, ¿no? Este seno de B es B sobre 2R, menos, acá tengo 2 por el seno de C, pero el seno de C es C sobre 2R, C sobre 2R, ¿cierto? En el denominador también tenemos seno de B y es B sobre 2R más seno de C que es C sobre 2R, ¿no? Y acá tenemos 3C sobre B más C. Muy bien, ahora aquí tenemos denominador común 2R, acá está 2R y en el numerador sería B menos 2C. En el denominador también, mira, estas dos fracciones tienen denominador común 2R y luego tenemos B más C, ¿no? B más C sobre 2R. Bien, ¿qué va a pasar ahí, jóvenes? Se cancela 2R, ¿no? Se cancela 2R. Aquí, mira, en esta fracción su denominador es 2R, en esta fracción su denominador también es 2R. Entonces 2R y 2R se van a cancelar. ¿Ya? ¿Qué es lo que queda? A ver, aquí nos va quedando B menos 2C, B menos 2C, y aquí nos va quedando B más C, B más C. Y la otra fracción es 3C, 3C sobre B más C, ¿no? Bien, entonces, si observamos bien, las dos fracciones tienen igual denominador, ¿no es cierto?
Las dos fracciones tienen igual denominador, b más c. B más c, ¿no? Y arriba sería b menos 12 más 3c. B menos 12 más 3c. ¿Eso a qué es igual? Eso simplemente es b más c nada más, ¿no? Ya mira, repito aquí, estoy sumando estas dos fracciones. Como tienen el mismo denominador, entonces denominador común lo pongo abajo. Y en el numerador, ¿qué voy a poner? B menos 12 más 3c. ¿No es cierto? Pero 3c menos 12 es c. Por lo tanto, me va quedando b más c en el numerador y abajo también. Ellos se cancelan, ¿verdad? B más c y b más c se cancela. Se va, se va. Y el resultado, entonces, es la unidad nada más, ¿no? El resultado simplemente es 1. ¿Sí? Así entonces, jovencitos, con respecto a estos tres ejercicios, esperemos que se haya entendido. Ya tomé nota, tomé foto, tomé la captura de pantalla para continuar con la siguiente diapositiva, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos. ¿Está? A ver, continuando. Acá tenemos una aplicación que dice así. Un avión vuela de la ciudad A la ciudad B. A ver, acá está, mira, acá está la ciudad A y acá está la ciudad B, ¿no? A ver, en línea recta. Y luego vira un ángulo de 53 grados. Vira es como que gira, algo así, ¿no? Mira, el primero viene de A hasta B y luego gira un ángulo de 53 grados hacia la ciudad C, ¿no? Como se muestra en el gráfico. Ahora dice, si la distancia entre las ciudades A y C es de 200 millas, si la distancia entre A y C es 200 millas, la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre las ciudades B y C? ¿Cuál es la distancia entre la ciudad B y C? Mira, acá hay un dato que es 37 grados, acá hay un dato que es 53 grados, ¿no es cierto? ¿Ya? Y con ello entonces hay que encontrar la distancia que hay entre B y C, entre B y C. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar este triángulo, ¿ya? Aquí, ¿de acuerdo? La ruta por donde va el avión lo trasladamos aquí, ¿ya? Mira, que este ángulo es 37, este ángulo es 53, este lado es 200, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, muchachos, nos piden la distancia de B a C, la distancia de B a C. Bueno, para aplicar el teorema de senos, ¿no es cierto? Si tengo este lado, necesito este ángulo, y si lo conozco, si es dato, es 37 grados. Ahora, si tengo este lado de 200, necesito este ángulo. Necesitamos este ángulo. Bueno, este ángulo será 180 menos 53, ya que todo es 180, ¿verdad? Muy bien, entonces este ángulo será 127 grados. 127 grados. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ahora, muchachos, para hallar este ladito? Vamos a aplicar el teorema de senos, ¿ya? Entonces, por el teorema de senos, este lado X entre el seno de 37 grados va a ser igual a este lado 200 entre el seno de 127 grados, ¿ya? Entonces digo así, a ver, 200 entre el seno de 127 grados va a ser igual a X entre el seno de 37 grados, ¿ya? Ahí está. Hemos aplicado el teorema de senos. Ya, ahora queremos X nada más, multiplicamos en aspa, ¿no? Entonces, pero también hay que recordar algo. Hay que recordar un poquito las identidades de ángulo compuesto, de ángulo suplementario, por ejemplo. Si dos ángulos suman 180, como en el caso de 53 y 127, si dos ángulos suman 180 grados, entonces el seno de uno de ellos es igual al seno del otro, ¿no es cierto? Eso se demuestra fácilmente pasando y a restar. Y luego le tomamos el seno, aquí por reducción al primer cuadrante, el seno de 180 menos y es igual al seno de y. ¿Sí o no? Si el y lo paso a restar, aquí voy a tener que x es igual a 180 menos y. Le tomo el seno al x y luego le tomo el seno de 180 menos y por reducción al primer cuadrante, aquí solo me queda seno de y. Entonces, seno de x va a ser igual al seno de y, ¿ya? Bien, entonces aquí, como tenemos, mira, el seno de 127 lo vamos a escribir como el seno de 53, porque 127 más 53 suman 180, ¿ya? Entonces, profesor, aquí voy a hacer el cambio. ¿Ya? Mira, estoy multiplicando en aspa, pero en lugar de seno de 127 pongo seno de 53. ¿Ya? Bueno, me va quedando así. 200 por el seno de 37 es igual a x por el seno de 53, que es 4/5. Bueno, y aquí cancelamos el 5. 200 entre 4 es 50. 50 por 3 es 150. Entonces, x vale
150. X vale 150, bueno, en este caso será millas, ¿no? X vale 150 millas, ¿de acuerdo? Esa sería la respuesta, la clave sería la D, ¿ya? La D. Muy bien, chicos, tome foto, tómenle captura de pantalla. Mira, hemos visto un problema de la realidad, en la cual donde se puede usar el teorema de senos, el tema de resolución de triángulos oblicuos, ¿ya? A ver, por favor, tómenle foto, tómenle captura de pantalla, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora le toca a ustedes. Ahí tenemos 3 ejercicios. Ejercicio 1, nos piden en un triángulo ABC simplificar la expresión P, que es B menos A sobre B más C, más seno de A más seno de C sobre seno de B más seno de C. Aquí tenemos 4 alternativas. Problema 2, nos piden hallar X a partir de este gráfico también, ¿ya? Nos piden hallar el valor de X, ¿de acuerdo? A este lado X. Y en el ejercicio 3 también nos dan un triángulo, este lado vale 3, este segmento 4, este segmento 5. Nos piden hallar este segmento X, la longitud de este segmento, sabiendo que la cosecante de este ángulo es raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos también las 4 alternativas. Muy bien, a ver, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Acá tenemos el resumen entonces del teorema de senos, ¿no? De la clase de hoy. A ver, ¿qué dice el teorema de senos? El teorema de senos dice que en todo triángulo se cumple, ¿no es cierto? En todo triángulo ABC se cumple este teorema, que es A entre el seno de A entre el seno de A, es igual a B entre el seno de B, y esto es igual a C entre el seno de C, ¿ya? Y todos ellos son iguales a 2R. 2R, ¿se acuerdan? 2R. ¿Quién es R? R es el radio de la circunferencia, ¿no? R es el radio de la circunferencia. ¿Ya, chicos? Claro, pero R, o sea, este radio de la circunferencia se llama circunradio. Se llama circunradio del triángulo, ¿ya? R es el circunradio del triángulo. Muy bien, ahí está, ¿no es cierto? El A es 2R seno de A, el B sería 2R seno de B, el C sería 2R seno de C, ¿no? Despejando nomás de aquí, despejando. A es 2R seno de A, B va a ser 2R seno de B, y C va a ser 2R seno de C. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto en la clase de esta semana. Y bueno, aquí tenemos la clave del test. Ya, el problema 1, el test de la hojita anterior, de la diapositiva anterior. El problema 1 sale la A, el problema 2 sale la B, y el problema 3 también sale la B. ¿Ya? Muy bien, chicos, esperando que hayan coincidido con sus alternativas, con sus claves, ¿ya? Ahí tenemos las claves de los 3 ejercicios. Repito, primer ejercicio es la A, segundo ejercicio es la B, y tercer ejercicio también es la B. Estamos seguros que sí coincidimos con sus claves, ¿ya? Y felicitaciones por ello, ¿ya? Mucho gusto, mucha alegría, muchachos. De esa manera estamos entonces terminando la sesión de esta semana. Estamos terminando, chicos. Muchísimas gracias por su atención prestada, ¿ya? Y nos estaríamos viendo en la siguiente oportunidad, ¿ya? Hasta luego. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Que les habla ese profesor Miguel Rebata del curso de trigonometría. Reciba a cada uno de ustedes mis cordiales saludos. El día de hoy vamos a desarrollar, ¿no?, la práctica dirigida correspondiente a la semana 28, ¿no? El tema es triángulos sobre cuángulos, o sea, 1, resolución de triángulos sobre cuángulos, ¿ya? Muy bien. Entonces, para ello ya hemos visto también la parte teórica, ¿no? Los teoremas que nos permiten resolver un triángulo oblicuángulos, ¿no? Tenemos teoremas importantes, ¿no? Dentro de ellos destaca el teorema de seno, el teorema de coseno, ¿no? Y otros teoremas adicionales. El día de hoy vamos a trabajar con el teorema de senos, ¿ya? Bien, entonces paulatinamente también en la resolución vamos a ir recordando el teorema con la finalidad de aplicar para resolver un triángulo oblicuángulo. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces les pido su atención a cada uno de ustedes, estar atentos a la resolución y asimismo pues vamos a ir utilizando lo que ya hemos estudiado en las clases anteriores, que son las identidades trigonométricas, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos, chicos, con el desarrollo de la práctica dirigida correspondiente a la semana número 28, tema resolución de triángulos oblicuángulos, parte 1, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué nos dice el problema 1, chicos? A ver, veamos, a ver, ¿no? El problema 1 nos indica lo siguiente, nos da un gráfico de por medio. Dice, según el gráfico se cumple que coseno de θ es 3/4.
calcule el valor de x. Pero ¿cuál es el gráfico? A ver, ahí está el gráfico, chicos. Mira, un triángulo donde tenemos dos lados que mide x, que es nuestra incógnita, 3 el otro, y los ángulos opuestos a ellos son θ y 2θ. Así. Ahí, vamos a colocar los datos del problema. Muy bien. Y como alternativa tenemos, pues A vale 1, B es 2, C es 1/2, D es 3/2. Una de ellas es la correcta. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Entonces, recuerda que resolver un triángulo rectángulo, ¿no? Era pues aplicar resolución, ¿no? Recuerda usted, ¿no? Entonces había casos, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3. O sea, resolver un triángulo oblicuo es muy similar, pero con el inconveniente que ya no tenemos el ángulo recto. Entonces, para ello, por eso nos vamos a apoyar de ciertos teoremas. Me explico por acá, ¿no? Veamos, chicos, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos un triángulo, ¿no? Y para poder resolver este triángulo, que es hallar sus elementos básicos como lados y ángulos internos, vamos a apoyarnos, pues, de teorema de seno, teorema de coseno, teorema de tangente, proyección. Entonces, el teorema de seno, para aplicarlo, chicos, nos pide a nosotros tener como datos, ¿no? Dos lados, ¿ya? Y ángulos relativos a ellos, ¿ya? Por acá tenemos ángulo θ, ángulo alfa. ¿Cuándo voy a aplicar el teorema de senos? Cuando obviamente en el gráfico tengamos dos lados, ¿ya? Y los ángulos comprendidos a ellos. Muy bien, así. Entonces el teorema de seno nos dice que los lados son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos que se oponen. A es a seno de alfa, como B es a seno de θ, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, este es el teorema de senos, hijos. Entonces, para calcular cualquier, ojo, elemento del triángulo, se necesita como mínimo tener, ojo, tres elementos del, siendo uno de ellos un lado por lo menos. Es decir, por ejemplo, si usted quiere calcular el x, sea el lado A que sea la incógnita, ¿qué debe tener? Tres elementos, dos ángulos y un lado. Ah, ya. Ahora, si quiere calcular, por ejemplo, este ángulo que está aquí, que sea tu incógnita, ¿qué debes tener como dato? Tres elementos, un ángulo y dos lados. Eso es lo que va a pasar, hijo, siempre. ¿Ya? Muy bien, entonces, aplicando el problema, ¿ya? Entonces, observamos lo siguiente, pues, hijo, mira, a ver, recordar el teorema de senos. Ahora, ¿por qué recordar el teorema de senos? Porque obviamente el triángulo, de alguna manera, nos indica que tenemos dos lados, ¿no? Y el ángulo opuesto a ellos. No interesa que uno de ellos sea la incógnita que vamos a calcular. Lo tomamos como dos lados y ángulos opuestos. Ojo cerrado, hijo, teorema de seno. Nos indica que los lados son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. A es a seno de A, como B es a seno de B, como C es a seno de C, y esto igual a una constante de proporcionalidad. Esa constante es 2R, ¿ya? Muy bien. Entonces, aplicando el problema, pues hijo, a ver, muy bien, el librito nos hace recordar el teorema de senos. No te olvides que en la parte teórica nosotros desarrollamos ejercicios aplicativos en cuanto a la utilidad del teorema de senos, no hizo aplicación respectiva, ¿no? Muy bien, entonces nos piden calcular x. ¿Qué aplicamos, chicos, a partir del gráfico? El teorema de senos, de la figura, del gráfico mostrado. Los lados son directamente proporcionales igual a los senos de los ángulos que se oponen. X es a seno de θ. Como 3 es a seno de 2θ. Listo. ¿Ahora qué hacemos? Ah, recordamos, pues, ¿no? Ángulo doble. Hijo, mira, ve, seno del doble. Podemos nosotros descomponer. Previamente podemos hacer aspita, mira por acá. Aspita, para eliminar los denominadores. X por seno de 2θ. 3 por seno de θ. Seno del doble lo vamos a descomponer. Recuerda, seno del doble, 2 seno coseno. Seno del doble, 2 veces seno de la mitad por el coseno de la mitad. No olvidarse, por favor. Reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Seno de 2θ va a ser igual a 2 veces seno de la mitad por el coseno de la mitad. Igual a 3 seno de θ. Chicos, simplificando, el seno de θ, y además conociendo que tenemos como dato que el coseno vale 3/4, tenemos el valor de x. A ver, acá tenemos así, x por 2 seno de θ coseno de θ igual a 3 seno de θ. Cancelamos seno de θ, se elimina, hijo. X va a ser igual
¿no? X por 2 previamente, ¿no? Por el coseno, ¿cuánto es el coseno? 3/4. 3/4, reemplazamos su valor numérico por dato del problema, igual a 3. 3 se elimina, hijo. Eliminamos el 3, ¿ya? Podemos cancelar el 3, podemos cancelar mitad 1, mitad 2, equivale 2. Respuesta. Clave la B. Marcamos nuestra alternativa correcta, la B. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí podemos nosotros ya la parte operativa, no algebraica, podemos operar, ¿sí? Cancelamos el 3. Entonces esto está viendo, pasa a multiplicar, 2x igual a 4, ¿no? ¿Cuánto vale x, hijo? Entonces x va a ser igual a 2, ¿ya? Entonces no te olvides, por favor, tenemos un triángulo, dos lados y ángulos opuestos. A ojo cerrado, hijo, teorema de seno. ¿Qué dice el teorema de seno? Que los lados son directamente proporcionales a los ángulos que se oponen. X es el seno de tita, como 3 es el seno de 2 tita. Ahí está. Entonces, aspita, desarrollamos por la identidad del ángulo doble para simplificar, ese es el objetivo. Luego reemplazamos y tenemos el valor de X, ¿ya? Muy bien, ¿qué te parece? Ah, ya, profe, o sea que, profe, cuando voy a resolver un triángulo oblicuángulo, necesariamente tengo en el proceso, al aplicar luego el teorema de senos, ¿no? Tengo que aplicar de repente una identidad respectiva. Claro que sí, puedes aplicar doble, ¿por qué no compuestos? ¿Por qué no transformación? Etcétera, ¿ya? Muy bien. Vamos al problema siguiente, ya vamos al problema siguiente, a ver, problema número 2, ¿ya? Vamos al problema 2, que consiste así, ¿no? Dice así. Dice, vamos al enunciado. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 37 grados, un árbol que esté inclinado forma un ángulo de 7 grados respecto a la vertical y proyecta una sombra de 10 raíz de 3 metros en un terreno nivelado. Calcule la longitud del árbol. Ahí está, nos dan el gráfico. Mira, ve, el árbol está inclinado, los rayos del sol inciden sobre la superficie de la Tierra, en particular sobre el árbol, ¿no? Formando, ¿no? Un ángulo de 37 grados, que es el ángulo de elevación del Sol, ¿ok? El árbol dice que está inclinado respecto a la vertical 7 grados, hijo, ¿no? Y la sombra que proyecta sobre el piso es 10 raíz de 3. ¿Sí? Nos pide la altura, ¿no? Del árbol o la longitud del árbol. Entonces, para ello tenemos, ¿no? La A 9 metros, B 10 metros, C 11 metros, D 12 metros. ¿Cuál es lo correcto? Vamos a tener que desarrollar el problema, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces resolución. Nos piden X, que es la altura del árbol o la longitud del árbol, ¿ya? Dato. Ahí está el gráfico, mira, ve. Como es un terreno nivelado, o sea, el pie del árbol y la sombra, obviamente, de alguna manera están en el piso, con el plano horizontal, tal como está el gráfico, ¿no? Ahí está, acá está el rayo del sol, incide sobre el piso formando un ángulo de 37 grados, ahí está el árbol inclinadito, ¿no? Forma con la vertical un ángulo de 7 grados, hijo, mira, ve. Forma con la vertical un ángulo de 7 grados. Nos pide calcular X, hijo. Sabemos que esta longitud proyectada del árbol, o sea, su sombra sobre el piso, tiene una longitud de 10 raíz de 3 metros. Muy bien, chicos, entonces para ello lo que vamos a hacer es buscar relacionar, pues de acuerdo al gráfico, ¿no? Mira, estos ángulos miden 90 grados. Entonces, ¿qué ángulo mide cuánto? 83 grados, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ya está. Este es 53 grados. Efectivamente, 53 grados. Observamos lo siguiente. Podemos establecer así, ¿no? 53 más 7 es 60 grados. O también 83 grados más 53 más 6 tiene que sumar ¿cuánto? Tiene que sumar 180. O sea, este ángulo siempre va a ser 60 grados. Listo. Y miren, este triángulo, hijito, ve por acá, ve, observa, ¿no? Se puede hallar este ángulo de diferentes maneras, pues, ¿no? Inclusive hallando él, luego la suma 180. Más rápido sale así. 53, 37, 90, 53. Ángulo externo, 7, 53, 60. Mire, hijito, ve. Lado, se opone 60. Ese ladito, se opone 37. Dos lados y ángulos opuestos, ¿qué aplicamos? Teorema de seno, sí. Por el teorema de seno tenemos los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos que se oponen. No te olvides. Ojo. X es a seno de 37. X es a seno de 37. ¿Cómo? 10 raíz de 3 es a seno de 60. Este es el teorema de seno, sí.
Ahí hay que despejar el X. Perdón. Ya está, reemplazamos. ¿Qué te parece? CN37 es conocido. Puedo multiplicar y reemplazar aquí también es válido, ¿no? Ya depende de cada uno de nosotros cómo vamos a reducir la expresión y calcular el valor de X. Hacemos aspita, ¿qué te parece? Así, para eliminar los denominadores, no hay problema. X por seno de 60 igual a 10 raíz de 3 por el seno de 37. Reemplazamos, hijo, seno de 60. Es raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Seno de 60, raíz de 3 sobre 2 igual a 10 raíz de 3 por seno de 37. ¿Cuánto es seno de 37? A ver, perdón, ¿me escucho? Ah, ya, profe, 3 quintos. Correcto, hijo, muy bien, excelente. Carita feliz para todos ustedes. Reducimos, raíz de 3 se elimina. Ahí está. Seguimos simplificando. Puede ser así, también está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 por 10, 20, por 3, 60, entre 5, ¿cuánto es? 12. O si no, simplificando, quinta 2, 6, 12. X es 12. Ya está. Respuesta, o sea, ¿cuál es la longitud del árbol? 12, ¿qué? Metros, 12 metros. Muy bien, chicos. Clave, la de 12 metros. Respuesta correcta. Ahí. Muy bien, ¿qué te parece? Entonces no te olvides, hijo, siempre cuando tenemos problemas de enunciado y obviamente te dan el gráfico, hay que colocar todos los datos y de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, y si obviamente forma parte de un triángulo oblicuo, aplicar ¿no? el teorema de senos, en el caso obviamente que se conozca dos lados y ángulos opuestos a ellos, ¿ya? Muy bien, chicos, excelente, ¿ya? Entonces aquí el objetivo es trabajar en este triángulo aplicando el teorema de seno, ya que los lados dados tenemos también ángulos opuestos a ellos. Por lo tanto, aplicamos el teorema de seno que dice X es a seno de 37 como 10 raíz 3 a seno de 60. Luego reemplazamos los valores de los ángulos notables y despejamos el X, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos al problema 3. A ver, ¿qué dice el problema 3? Dice así. ¿Ya? A ver, vamos al enunciado. A partir del gráfico, calcula el valor de cotangente de alfa más tangente de alfa. Mira, ve, tenemos un triángulo, dos lados es 1, raíz de 2, y los ángulos, hijo, miden, opuestos a ello, uno de ellos es a raíz de 2, 45 menos alfa, y a 1 es alfa. Ahí está. Nos piden determinar el valor de tangente de alfa más cotangente de alfa, o cotangente de alfa más tangente de alfa. Chicos, si nosotros hallamos la tangente de alfa, tenemos la cotangente. Si la tangente de alfa es 2, la cotangente es un medio, la recíproca, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, hijo, es recordar, pues, ¿no? Si tenemos dos lados y ángulos opuestos, ¿qué aplicamos? Teorema de senos, pues, hijo, ¿no? Teorema de senos. A ver, por aquí. Dos lados, ¿ya? Y ángulos opuestos a ellos. A ojo cerrado, hijo, teorema de senos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recordar, los lados son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos que se oponen. Entonces, veamos en el problema. Muy bien, el librito nos hace recordar el teorema de senos. Para ello, vamos a la resolución. A ver por aquí. Ya, muy bien, tenemos el triángulo, mira, ve, el triángulo, nos piden calcular cotangente alfa más tangente alfa, bastará hallar una razón, la tangente, o bien la cotangente, la otra viene a ser la recíproca. Ya está, tenemos el triángulo, hijo, mira, ve. Lado, ángulo que se opone. Ladito, el ángulo opuesto. Entonces aplicamos teorema de cosenos. Por el teorema de cosenos del gráfico, bueno, que es el dato obviamente en el problema, ¿no? Tenemos, los lados son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos que se oponen. Vamos a borrar las entraditas. Uno es a seno de alfa, como raíz de 2 es a seno de 45 menos alfa. ¿Y ahora qué hacemos, profe? No, ahí no podemos calcular también. Esperamos un momento, hijo. Mira, aspita. Ya está, no hay problema, ¿no? Seno de 45 menos alfa por 1, seno de 45 menos alfa, raíz 2 por seno de alfa, raíz 2 seno de alfa. Listo, hijo. Ahora, ¿qué hacemos? No queda otra que desarrollar esto, hijo. Recuerda seno de la diferencia. Seno de la diferencia de los ángulos, ángulo compuesto. Sen, cos, cosen. Allá. Seno de 45 por el coseno de alfa. Menos coseno de 45 por el seno de alfa. Igual a raíz de 2 por el seno de alfa. Muy bien, chicos. Ahora, seno de 45 es un ángulo notable, valor numérico es conocido, ¿no? Raíz de 2 sobre 2
por el coseno de alfa. Reemplazamos, y por su valor numérico, menos coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Reemplazamos su valor numérico por el seno de alfa. Igual a raíz de 2 seno de alfa. Muy bien, bajamos ahí la expresión. Términos semejantes, chicos, mira, ve, términos semejantes. Podemos pasar al otro lado a poder reducir a una sola expresión. Y lo cual implica lo siguiente. Veamos por aquí, a ver. Acá vamos a reducir a una sola expresión. Mira lo que vamos a obtener. Previamente podemos cancelar para que no nos incomode raíz de 2. Raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Podemos hacer ello, porque claro, es como si fuera un factor común y podemos simplificar. Ya está. Raíz de 2. Listo, hijo. Bueno, raíz de 2, 1, no todo. Ya, ahora te va a quedar coseno de alfa sobre 2 menos seno de alfa sobre 2 igual a seno de alfa. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, seno de alfa medio pasa al otro lado a sumar. Con seno de alfa. Sí. Queda coseno de alfa sobre 2 solito, igual seno de alfa, y este menos pasa a sumar. Con seno de alfa, ¿no? Ahí está. Entonces bajamos, hijo, el primer miembro coseno de alfa sobre 2, igual, aquí ve, mira, ve. Aspita, 2 seno de alfa, más seno de alfa, 3 seno de alfa, sobre 2. Cancelamos el 2, elimina. Ok, el 2 cancelamos, y mira lo que vamos a obtener, hijo, ¿ve? Cancelamos el 2, se elimina. Tenemos, este señor pasa a dividir, y este coseno pasa a dividir al seno. Entonces, seno entre coseno, ya, seno entre coseno es la tangente. O sea, hijo, la tangente de alfa es 1/3. Si la tangente de alfa es 1/3, la cotangente, ¿cuánto es? 3. Luego, la cotangente es 3. Nos piden tangente más cotangente. Tangente de alfa es 1/3. La cotangente de alfa, 3. La suma, hijo, de la tangente más la cotangente, o la cotangente de alfa más la tangente, es igual a 10/3. Respuesta. Ahí está, clave, la C. Casita. Quédate en casa, estudia desde casa, date evaluación desde casa, hijo, ¿ya? Muy bien, revisar tus actividades asincrónicas en casita también. Efectivamente, clave la C, ¿ya? Muy bien, repito entonces. Tenemos un triángulo, hijo, y a partir de este triángulo, necesariamente, por tener dos lados y ángulos opuestos, aplicamos teorema de seno. Uno es a seno de alfa, como R2 es a seno de 45 menos alfa. Aspita, desarrollamos por sen cos, cosen, su valor numérico de seno 45, ¿ya? Cancelamos raíz de 2 y agrupamos términos semejantes para reducir, ¿no? Seno de alfa por un solo miembro, ¿ya? 3 seno alfa sobre 2 se elimina, coseno pasa a dividir al seno, tangente es 1/3. Luego la cotangente 3, la suma 10/3. Respuesta. Muy bien, chicos, ¿ya? Bien, vamos al problema número 4, ¿ya? De la práctica dirigida, a ver, dice así. ¿Ya? En un triángulo, ¿ya? En un triángulo, vamos a colocar por acá, a ver, el vidito, una esquinita. En un triángulo ABC de lados ABC, ya, respectivamente, se cumple que A más B es 30 grados. Simplifique la expresión. Ya, es K, A coseno de A menos B coseno de B, sobre C seno de A menos B. Alternativas tenemos la raíz de 3 sobre 3, la B raíz de 3 sobre 2, la C1, la D raíz de 3. Listo, chicos, ¿qué hacemos? Entonces, A más B es 30. Es un triángulo, recuerda, en un triángulo, hijo, la suma de los ángulos es 180. Si A más B vale 30, C vale 150. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, para reducir K hay que trabajar, hijo, todo en términos de ángulos. Porque lados y ángulos no se va a poder simplificar, hijo. Recuerda que una A mayúscula, una B mayúscula representa medida angular. Una A minúscula representa una longitud. Entonces no puedo cancelar. ¿Me dejo entender? Entonces todo nos conviene en términos de ángulos. Para ello, recordamos, para un lado se transforme ángulos, tenemos que recurrir al teorema de seno. Y para ello recordar lo siguiente, hijo. Consecuencia del teorema de seno. A va a ser 2R seno de A, B, ladito B es 2R seno de B, C va a ser 2R seno de C. Profe, ¿y esto de dónde sale? A ver, por favor. Claro, chicos, no hay problema. Gracias por su pregunta. A es a seno de A. Como B es a seno de B. B es a seno de B. ¿Ok? Como C es a seno de C. C es a seno de C. Y esto va a ser igual a una constante de proporcionalidad. Esa constante es el diámetro de la circunferencia que contiene el triángulo.
Cuando tienes un triángulo, por ejemplo, ¿no? Escrito en una circunferencia. Entonces, siempre, hijo, por ejemplo, el triángulo ABC está escrito en una circunferencia de radio R, hijo. Un ladito A, por ejemplo, se expresa en términos del lado que se opone al circunradio. Por eso este A, hijo, va a ser igual. 2R por el seno de A, hijo. Despejando, nada más. Así. Esto de acá es igual a 2R. Por eso A va a ser 2R seno A. B, 2R seno B. Ladito C, 2R seno C. ¿Ya? Muy bien, hijito. Entonces vamos a borrar esta entradita. Muy bien, continuamos. Por aquí, efectivamente, el librito dice, no vayas a olvidarte ese librito. Resolución, entonces. Nos piden K. Dato A más B vale 30 grados. K va a ser A coseno de A menos B coseno de B sobre C, ladito A, seno de A menos B. Reemplazamos, hijo, el A. 2R seno de A. B, 2R seno del ángulo B. C, 2R seno de C. ¿Ok? Por el seno de A menos B. Listo, hijito. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplificar el R. Se elimina el R. Cancelamos el R, podemos factorizar previamente, no hay problema, en el numerador factorizamos el R, tenemos 2 seno de A, coseno de A, 2 seno de B, coseno de B, sobre 2R seno de C por seno de A menos B. Seguimos, hijo, aquí. El R se elimina, arriba y abajo se va, cancela. 2 seno de A, coseno de A, recuerda, hijo, ¿no? Esto es el ángulo doble. ¿No? El ángulo doble, recordar lo siguiente, ¿no? La identidad del ángulo doble para poder seguir reduciendo la expresión. 2 veces seno de X, vamos a utilizar esta notación, coseno de X es igual a seno de el doble, seno del doble. Acá tenemos seno de 2A. Acá también seno de 2B. Y vamos a tener así, seno de 2A menos seno de 2B. Ahí está, muy bien. Sobre 2 veces seno de C por el seno de A menos B. ¿Y ahora qué más sigue, hijo? Ah, profe, diferencia de seno, transformación, hijo. Diferencia de seno, recuerda usted la diferencia de seno. Transformación, ¿no? Nos indica seno de A menos seno de B, hijo. Es un producto, ¿no? Se conlleva un producto, 2 veces el coseno. Para la semisuma, ¿ok? Por el seno para la semidiferencia, seno de la semidiferencia, A menos B sobre 2. ¿Ok, chicos? Esta es la identidad de transformación. Entonces, aplicando aquí, tenemos, ya ahí está, vamos a pasar en limpio, la identidad de transformación, listo. Seno de X menos seno de Y, 2 veces coseno para la semisuma por el seno para la semidiferencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, aplicando esto en el numerador, tenemos 2 cosenos para la semisuma, es 2A más 2B sobre 2A más B, por el seno para la semidiferencia, 2A menos 2B sobre 2A menos B. ¿Qué sucede con A menos B, chicos? Se elimina. Ahí está. Cancelamos, ¿no? Muy bien. Por acá observamos lo siguiente, ¿no? Fíjese por acá, por favor. Vamos a retroceder allí. Ahí está. Mira, ve, transformando, tenemos 2 coseno para la semisuma por el seno para la semidiferencia. Sobre, bueno, esto igualito. Pero aquí cancelamos, hijo, mira, ve. ¿Cuánto vale A más B? 30 grados. A más B vale 30 grados. ¿Cuánto vale C? Pero como es un triángulo, recuerda usted, A más B más C es 180. Si A más B vale 30 grados, C vale 150. Reemplazamos, hijo, aquí. A más B, 30 grados. Entonces K va a ser 2 coseno de 30 grados por 2 seno de 150. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se cancela el 2. Podemos cancelar el 2 de antemano, sino también reemplazar, no hay problema. 2 coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. 2 seno de 150. Seno de 150, seno de 150 es igual a un medio. ¿Por qué? Por identidad de transformación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seno de 150 grados, chicos. Recuerda usted, 150 grados puede ser 90 más 60, ¿ya? Puedes, perdón, 90 más 60, o si no, 180 menos 30, ¿cierto? Entonces, cualquiera de los dos. Por ejemplo, usted va a trabajar con 180 menos 30. Reducción al primer cuadrante. Cuando es 180 menos 30, 180 hace que no cambie la razón.
O sea, hijo, seno de 30. Ok, ya está. Ahora el signo depende del cuadrante que pertenece el ángulo a reducir. 180 menos 30 pertenece a qué cuadrante el segundo, seno positivo. Por eso, hijo, seno de 150 es seno de 30. Ahí está. Reemplazamos, hijito, acá va a ser, bueno, se elimina raíz de 3. Denominador 2 seno de 150 es seno de 30. ¿Y cuánto vale el seno de 30? Un medio. 2 por un medio. Ahí está, cancelamos, cae raíz de 3, chicos. Muy bien, efectivamente. Entonces, la respuesta correcta en el problema es igual a raíz de 3, la clave, bueno, acá tenemos el librito, ¿no? Sale con su paletita, indicanos la clave, la de hijo. Muy bien, ¿ya? Espero que se haya entendido, chicos, invocarlos a seguir practicando a cada uno de ustedes, ¿no? Es importante tener en cuenta, pues, ¿no? Que esto nos va a ayudar a poder conseguir nuestras metas, ¿ya? Gracias, gracias por su atención y obviamente nos veremos, pues, en una próxima oportunidad con una nueva clase también respecto, obviamente, a otra semana, chicos. Invitarlos, asimismo, invitarlos a seguir revisando sus actividades de manera sincrónica, ¿ya? De mi parte me despido, ¿no? Deseándole, pues, chicos, éxito a cada uno de ustedes y nos veremos en un nuevo tema, ¿ya? Hasta luego. Gracias. Chao. Cuídense, ¿ya? Muy bien. Ahí está.